Vamos a pasar entonces a la última de las intervenciones, a cargo de Conchi Benítez Tallaeche. Ella es técnica de patrimonio de la comarca de Sobrarbe y el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos. Nos hablará sobre Pirineos Monte Perdido, mujeres, tradición y cambio. En primer lugar, muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por haber contado conmigo para participar en la celebración de esta jornada tan significativa. Voy a compartir la pantalla un momento. Realmente no existe ningún estudio específico sobre la mujer en el sitio transfronterizo Pirineos Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial por sus valores naturales y culturales. Por eso me voy a apoyar en un estudio que realizamos hace 20 años sobre 5 mujeres de Sobrarbe que nacieron a comienzos del siglo XX. Antes de nada, me gustaría hacer una breve presentación del territorio en el que se ubica el sitio Pirineos Monte Perdido. La comarca de Sobrarbe se ubica en la provincia de Huesca, al norte de Aragón, y se trata de un territorio con numerosos reconocimientos por parte de la UNESCO en relación con su patrimonio natural y cultural. Todo su territorio es geoparque mundial, posee 2 bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, una reserva de la biosfera y 4 bienes inmateriales en la lista representativa. Por eso, coloquialmente solemos decir que Sobrarbe es un territorio 4 coronas UNESCO. Vamos a ver muy brevemente la ubicación de Pirineos Monte Perdido sobre el mapa de Sobrarbe. La comarca de Sobrarbe sería la zona de color verde y, como veréis, esta zona en color amarillo se corresponde con la delimitación del bien transfronterizo Pirineos Monte Perdido. Pues bien, como os decía al principio, realmente no existe ningún estudio específico sobre la mujer en este sitio. Sin embargo, entre 2004 y 2011 se llevó a cabo un trabajo sobre 5 mujeres de Sobrarbe que nacieron a comienzos del siglo XX, cuya existencia estuvo íntegramente ligada a este territorio. Se trata de una investigación de carácter antropológico que se publicó bajo el título Mujeres, Tradición y Cambio. Una de las protagonistas de este estudio, que la podéis ver en la parte central de la diapositiva, María de Belsierre, María Altemir, nació en Belsierre, en los límites del espacio que desde 1997 está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y pasó su vida recorriendo los senderos y paisajes que conforman este espectacular sitio. Junto con las otras 4 informantes, nos aporta un testimonio único sobre el papel que jugaron las mujeres en la vida tradicional del Pirineo aragonés durante el último siglo, en un contexto de fuerte cambio cultural marcado por la llegada de la modernidad a estas tierras. A lo largo del siglo XX, diversos factores provocaron una sucesión de transformaciones socioeconómicas en el Pirineo. La industrialización de las ciudades, que provocó incesantes movimientos migratorios, la creación de pantanos y centrales hidroeléctricas, con el consiguiente vaciado de muchos de nuestros pueblos, la sobrevaloración del modo de vida urbano, ese modo de vida urbano tan ajeno a los patrones de vida de los montañeses, y la infravaloración de los supuestos culturales tradicionales, entre otras muchas cuestiones. El objetivo principal de esta investigación era la creación de un puente de comunicación y unión entre las diferentes generaciones de hombres y mujeres que habitamos el Pirineo. Queríamos aportar nuestro granito de arena para profundizar en el conocimiento de los diferentes aspectos de la vida tradicional del Pirineo y principalmente sobre el papel que la mujer jugó en esa vida tradicional y en el cambio acontecido durante el siglo XX. El estudio comenzó en 2004 con el trabajo de campo y finalizó en 2011 con la publicación de las historias de vida de las 5 protagonistas del estudio, estas historias de vida compuestas a modo de relato y con la exposición de las conclusiones de la investigación. El libro, como podéis ver, fue reeditado en 2012 y después también en 2017. Tras el diseño de la investigación y el planteamiento de la hipótesis de trabajo, como decimos, en 2004, se realizó el trabajo de campo, para el que utilizamos las entrevistas semiestructuradas y las historias de vida, y posteriormente se procedió al análisis de los datos obtenidos y a la obtención de conclusiones. Por último, también como comentábamos, las historias de las valientes mujeres protagonistas de nuestro estudio
Sus vivencias, esas que con tanto cariño habían compartido con nosotras, fueron recompuestas en forma de relato para que de este modo pudieran ser conocidas por el público. A modo de ejemplo, os voy a tratar de describir muy sintéticamente algunos de los hitos de la vida de María Altemir, la protagonista del libro más estrechamente ligada con el sitio Pirineos Monteperdido. María Altemir Lardíez nació en 1922 en Belsierre, un pequeño pueblo del Valle de Puértolas. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la dureza del mundo rural y la fragilidad de la infancia en aquella época. Creció en un entorno de escasez y sacrificio, ayudando desde pequeña en las labores del hogar y en las labores del campo también. A los 7 años tuvo que abandonar su hogar para trabajar como sirvienta en distintas casas, enfrentando condiciones difíciles de todo tipo, hambre, soledad. Su infancia transcurrió entre el pastoreo y las tareas domésticas, recibiendo a cambio un salario mínimo que era entregado a su familia. En 1938, debido a la guerra civil, todos los vecinos de Belsierre y del resto de poblaciones vecinas tuvieron que emprender un largo y peligroso viaje a Francia a pie, cruzando el Pirineo. Allí vivieron durante un año en un campo de refugiados. Su hermano Pablo no tuvo tanta suerte y murió en Figueras, en el campo de batalla, luchando junto al bando republicano. Tras un año de exilio, la familia de María regresó a España, pero a ella la mandaron a Lourdes a trabajar. 2 años después, ya con 19 años, sí que pudo volver a su hogar en Belsierre. Se encontró con un pueblo destrozado por la guerra y con una familia que luchaba por salir adelante. Trabajó incansablemente para reconstruir su vida, transportando mercancías, realizando diversas tareas agrícolas en casa y para otras casas y en otros pueblos, y también tareas domésticas. Y por indicaciones de su familia, María se casó con Mariano, aunque en su corazón siempre guardó el recuerdo de otro amor juvenil. Junto a su marido, trabajó sin descanso para restaurar Casa Cerezuela, criando animales y cultivando la tierra. Al no poder tener hijos, adoptaron a una sobrina a quien criaron con mucho amor y dedicación. Con el tiempo, el pueblo de Belsierre comenzó a despoblarse y María vio partir a muchos vecinos en busca de una vida mejor en la ciudad. Ella y su esposo se mantuvieron en Belsierre, en su hogar, y finalmente María falleció en 2011 en su querido pueblo de Belsierre, rodeada del amor de sus seres queridos y dejando un legado de esfuerzo, valentía y amor incondicional por su familia y por su tierra. Bueno, pues tras conocer a grandes rasgos la vida de una de las protagonistas de este estudio, si os parece, vamos a comentar las conclusiones a las que llegamos en relación con el papel de la mujer en esta época de cambio que se encuentra a caballo entre la vida tradicional y la modernidad. Si os parece, vamos a ir desgranando cada una de ellas. En primer lugar, cabe reseñar el papel de la mujer como agente de comunicación. Entre las mujeres existía una red de comunicación, solidaridad y complicidad. Se ayudaban, se reunían, poseían diversos espacios y momentos de encuentro, como las matacillas, el lavadero o el río cuando iban a lavar, las veladas, el momento de asistir en el parto, los cuidados a los muertos, cuando las mujeres quedaban para ir a arreglar la iglesia y el cementerio, las rogativas, etc. Todos estos momentos de reunión propiciaban la creación de una red de sentimientos y de relaciones entre mujeres de diferentes edades y de casas y por tanto también con diferentes niveles adquisitivos y en diferentes posiciones estructurales, ¿no? En esos momentos de encuentro compartían información sobre diferentes aspectos de la vida, sobre las formas de desempeñar este o aquel trabajo cotidiano, sobre la manera en la que afrontar un problema familiar o sobre los nuevos cambios que acontecían en la ciudad y que una de ellas, que había estado sirviendo en Barcelona o en Zaragoza, contaba para asombro de todas las demás. De este modo, las mujeres compartían conocimientos, experiencias y aspiraciones. Conocían de primera o segunda mano los cambios que traía la modernidad y reflexionaban sobre ello. En muchas ocasiones, esa misma información llegaba a los propios hogares de la mano de las mujeres, que transmitían a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres las novedades recién conocidas. En este estudio hemos comprendido que la mujer ha sido en el Pirineo un verdadero agente de cohesión social
eje vertebrador de la relación vecinal. En muchos casos, los hombres salían a trabajar y no volvían en todo el día. Frecuentemente, y en función de la dedicación, de la profesión que tenían, tardaban días e incluso semanas en regresar. Por ejemplo, estamos pensando en los ganaderos que bajaban en invierno a la tierra baja con las ovejas y que tardaban varios meses en regresar. Bueno, pues la mujer, por el contrario, siempre estaba en casa. Sobre ella giraban muchas de las actividades vecinales y a su cuidado quedaba el mantener buenas relaciones con los vecinos. Por eso mismo, por el hecho de conformarse como el eje vertebral sobre el que se establecen las relaciones vecinales, la mujer constituía también uno de los principales agentes de control social. En primer lugar, era la encargada de la educación de los hijos. Además, conocía profundamente la vida de los vecinos y era la guardiana de las creencias y valores tradicionales. De este modo, cuando había una disidencia, alguna transgresión de la norma social, las mujeres eran las primeras en conocerla y por diversos medios en sancionarla. Del estudio se desprende también el importante papel de la mujer como detentora de poder. No debemos olvidar que la mujer en la casa pirenaica ha ocupado diferentes posiciones estructurales: ama, joven, tiona, criada. Desde cada una de estas posiciones, la cota de poder que manejaba era diferente. En algunos casos, como hemos podido ver en las historias de vida que hemos analizado, el poder que detentaba la mujer era muy fuerte. Las posiciones más poderosas son las de dueña, suegra y maestra, o también los casos en los que la mujer se quedaba sola, bien porque el marido estaba trabajando fuera, o porque estaba enfermo, o porque había fallecido. Tal vez la característica más constante y significativa de la mujer en la vida tradicional del Pirineo sea su papel como referente simbólico de la casa y como agente de estabilidad. La mujer siempre está presente. Su presencia en la casa entendida como institución, no como edificio, es inexcusable. La casa pirenaica necesita a la mujer su presencia para que esta casa permanezca, se mantenga en el tiempo y tenga continuidad. Cuando el amo fallece, la casa pasa por muchos aprietos, pero puede continuar. Como hemos visto en las historias de vida de nuestras informantes, los vecinos suelen ayudar especialmente a las casas cuando ha fallecido el amo, todos se unen y hay mecanismos para que esa casa pueda seguir adelante. Sin embargo, la casa en la que falta la mujer no funciona y esta mujer tiene que ser reemplazada enseguida. Podríamos decir que la mujer es el principal agente de estabilidad de la casa en el aspecto simbólico, afectivo y económico. La mujer es también el principal agente educativo y puente de transmisión de las creencias y valores a las nuevas generaciones. Ellas son las encargadas de la educación de los más jóvenes. Al calor del hogar, durante las horas de costura, cocinando o trabajando en el huerto, las madres y abuelas inculcan a los hijos los valores y creencias heredados de sus mayores. No solo son transmisoras, sino que a la vez son conservadoras de estos valores, pues dan ejemplo con su conducta y se encargan de que los que están a su alrededor lo cumplan. La mujer es protagonista e intermediaria entre lo sagrado y lo profano. Los actos rituales relacionados con lo sagrado son fundamentalmente responsabilidad de la mujer. En los momentos en los que el ser humano se relaciona con lo sagrado, en esas situaciones en las que el más allá conecta con lo profano de la vida diaria, pues como puede ser el momento del nacimiento y de la muerte, o en las tormentas, por ejemplo, la mujer juega un papel protagonista. Además, se encarga de todos los cuidados relacionados con la protección simbólica de la casa o con el cuidado de los antepasados. Del mismo modo, en la ubicación en la iglesia y en los rituales relacionados con el culto cristiano, la mujer juega un papel preeminente. La característica esencial que define el trabajo de la mujer en el Pirineo es la diversificación. La mujer no solo se encarga del trabajo reproductivo, sino que con frecuencia realiza trabajos remunerados fuera de casa. Desde niña comenzaba a asumir las responsabilidades que la acompañarían durante toda la vida. En relación con el trabajo productivo, es decir, con aquel por el cual se recibe un salario o una compensación económica, hemos constatado que muchas mujeres salían a servir a las casas vecinas, a casas en otros pueblos, a comercios, incluso iban a otras provincias y también, como hemos visto en el caso de María, al vecino país de Francia.
y, por supuesto, también desempeñaban otros oficios remunerados como el de maestra, costureras, etc. Y, por último, la mujer ha jugado un papel fundamental como agente del cambio sociocultural acontecido en este siglo pasado, en el siglo XX. Muchas mujeres produjeron un verdadero salto o ruptura con algunos de los valores tradicionales que habían estado vigentes hasta ese momento, como la educación de las mujeres, hasta entonces vista como algo innecesario, o la elección libre del cónyuge. Hay que tener en cuenta que esta generación de mujeres fue la primera que pudo disfrutar de algunos años de educación en la escuela, gracias fundamentalmente al apoyo de sus madres y a su propio tesón. Igualmente, fue prácticamente la última generación que se casó con los maridos que habían sido elegidos para ellas, porque las mujeres de esta generación tuvieron muy claro que querían algo diferente para sus hijas. Y a medida que fue avanzando el siglo XX, llegó el momento en el que muchas mujeres consideraron que era preferible una vida en la ciudad que el trabajo permanente del campo, los animales y la casa. Y así fue como muchas casas, otrora repletas de vida, se quedaron vacías unas y sin mujeres otras. Las que continuaron son el testigo fiel de una generación de mujeres valientes y esforzadas que con su trabajo, energía y dedicación contribuyeron a construir un pedazo de la historia y la cultura de Sobrarbe y del Pirineo, de la que somos herederos las generaciones actuales. Sin duda, podemos aprender mucho de esta mirada retrospectiva a nuestro pasado reciente y, sobre todo, de la fuerza y vitalidad de estas mujeres que supieron labrar sin miedo su futuro, haciendo frente a todas las dificultades que encontraron en su camino. Bueno, si os parece, voy a dejar de compartir un momentín. Y nada, para cerrar esta presentación, me gustaría invitaros a reflexionar sobre el legado de estas mujeres en el Pirineo. Sus vidas, marcadas por el esfuerzo, la resiliencia y el arraigo a su tierra, nos muestran el papel fundamental que jugaron no solo en la supervivencia de sus comunidades, sino también en la transmisión de valores, conocimientos y tradiciones. Fueron mujeres que trabajaron incansablemente, que sostuvieron la vida en los hogares y en los campos, que mantuvieron viva la cohesión social y que, con el tiempo, se convirtieron en agentes clave del cambio sociocultural. Muchas de ellas desafiaron las normas impuestas, apostaron por la educación y abrieron caminos para las generaciones futuras. Que el testimonio de María Altemir y de tantas otras mujeres del Pirineo nos sirva de inspiración para valorar nuestras raíces, para comprender nuestra historia, para salvaguardar nuestro patrimonio y, sobre todo, para seguir adelante con la misma valentía con la que ellas afrontaron su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Hemos podido escuchar esta intervención de Conchi gracias a una grabación. Ella no va a poder acompañarnos en la mesa redonda, pero no obstante quiero destacar la presentación de Conchi porque nos aporta un punto de vista más del papel de la mujer más contemporáneo, con un enfoque antropológico que yo creo que es muy interesante, quizás más vinculado a ese patrimonio inmaterial del que la mujer siempre hemos dicho y repetimos, ¿no? Que es la mujer como agente de comunicación, como transmisora, como agente de cohesión social. Creo que esta perspectiva también enriquece a las de las demás aportaciones que han ido en la línea a otros sitios patrimonio mundial diferentes.